Es ein Show in Giveaway, wir werden das besser Amiga durch die Stadt ziehen soll viel werden mit ihren Kindern. El Espacio Teatral Aldaba se crea en el año 2008. Una de las líneas de trabajo que tiene el grupo es la creación colectiva. Nosotros hemos hecho textos de escritores, pero también trabajamos con textos de investigación que surgen a través de la improvisación de los actores. En el 2008, cuando conocimos a Alain Kleiman, que expuso su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, sus obras, y además de eso el grupo estaba en ese momento con la necesidad de comenzar a hacer un trabajo de investigación hacia el silencio, hacia... Haben geschrieben dort, die Weiber haben geliebt dort, Kinder haben gequitscht mit dem Feuer. In einem Mittelzentrum seien wir gegangen, alle in einem Minarett und dort gekosten, Kalle, die Fies, die heugen mit und ganze Koi gekriegt. Auf der Ballon in der Solle, der Klarnetter, hat geboyet, die Jota und Trambon, hat gedoyet, oh, Jesus, die Benatanik, Mi bisabuela, madre de una hija y esposa de un inmigrante español. Cuando era niño, ella me pedía que le buscara las babosas por el jardín del edificio porque según los viejos, eso era bueno para el dolor de las articulaciones. El Espacio Teatral Aldaba cuenta en su repertorio autores como Reinaldo Montero, con Antígona, de Aloe, una autora alemana contemporánea, que llevamos a cabo el estreno de una de sus obras que se llama Inocencia. Tenemos también Las Flores Contadas de Sandra Frasen y el resto de los montajes del grupo son espectáculos de creación colectiva. Es un espacio de creación que no quiere cerrarse a un tipo de público determinado. O sea, lo mismo trabajamos para niños que trabajamos para adultos. Las puestas en escena que tenemos de creación colectiva son espectáculos para niños como Por los Caminos del Mundo, La Ciudad que Soy Yo. Nuestra sede está en el Museo Arte Colonial, frente a la Catedral de La Habana, en la oficina del historiador. Tenemos también un trabajo en la comunidad con los adultos de la tercera edad, con los niños. Ofrecemos talleres de actuación. Una hoja de papel puede parecer pesada y un bronce puede parecer que vuela. Bueno, ¿qué pretende Espacio Teatral Aldaba con la pintura y otros lugares? Hacer remover en el espectador esa memoria que a veces queda dormida en el interior de nosotros, la memoria de nuestros muertos queridos. Hay una escena donde los actores, como actores, no en un espacio de representación, sino en un espacio de presentación, hablan de sus familiares muertos, sin ese tabú que tenemos de hablar de nuestros familiares muertos en escena, y comparten su experiencia con el espectador. Es una manera también de hacer reflexionar al público sobre lo efímero de nuestra existencia, sobre lo efímero de nuestra vida. También pretendemos que no desaparezca la memoria de nuestra nación. Creo que nuestro país en estos momentos se encuentra en un proceso de transición y es importante que las nuevas generaciones tengan memoria de lo que vivimos, de lo que fuimos, de donde nacimos. Y eso es como una especie de arqueología interior que andamos buscando en cada uno de los espectadores con este espectáculo, además de que el público pueda disfrutar de la obra maravillosa de Alain Kleiman. L'expérience que j'ai eu l'occasion de faire avec Cuba, c'est d'abord quelques expositions, une au Musée National des Beaux-Arts, plusieurs à l'occasion de la Biennale à l'Academia de Bellas Artes San Alejandro, dans différents musées de l'île. J'ai donné une série de conférences dans les écoles des Beaux-Arts.
Et tout ça parce qu'il me semble y avoir à Cuba en ce moment une énergie au niveau aussi bien des arts plastiques, de la musique, de la danse, des arts scéniques, du théâtre, de la littérature, tout à fait spécifique, très enthousiasmante et tout à fait différente des énergies artistiques qu'on peut rencontrer en ce moment en Europe ou dans d'autres endroits du monde. Et tout ça m'a beaucoup enthousiasmé. J'ai donc eu envie de continuer cette expérience d'une série de travaux autour de ma peinture à Cuba. Et cette dernière expérience, donc, qui est un croisement entre la peinture et le théâtre, est quelque chose tout à fait formidable pour un peintre. C'est l'espace théâtral Aldaba qui est dirigé par Irene Borges qui a conçu ce spectacle. Et c'est d'abord c'est très émouvant parce que c'est comme si l'étoile d'un seul coup prenait vie, s'animait. Enfin, c'est une sorte de rêve fou de peintre que de voir comme ça son univers sortir de la toile et prendre une dimension de réalité. Et ensuite, ce groupe de théâtre a fait un travail tout à fait remarquable de texte, d'improvisation, de projection de leur propre mémoire et de leur propre histoire sur mes toiles. Et d'une certaine manière, évidemment, la seule validité qu'a une expérience ou une mémoire personnelle, c'est de pouvoir parler à l'autre et de se trouver en effet de miroir avec l'univers de l'autre. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les acteurs, ceux qui ont dirigé cette aventure ont d'une certaine manière autour de mes toiles réinventé quelque chose qui leur appartenait dans leur rapport à la mémoire, à leurs ancêtres, à leur histoire, et quelque chose qui est une expérience, encore une fois, tout à fait unique, est née de tout ça. Et je dois dire que j'aime beaucoup travailler en atelier et continuer ma peinture, mais ça m'a apporté une dimension d'abord très inattendue et très enthousiasmante comme ça sur les possibilités de continuer quelque part un travail qui sinon, j'allais dire, n'est que de la peinture. La thématique de ma peinture tourne autour, disons, de la mémoire ou du souvenir, pas simplement de ma mémoire personnelle, mais d'une sorte de mémoire collective, de la mémoire de ma famille, de mes ancêtres, de ce qui peut se passer pour eux, des quelques rares signes qui persistent après que les personnes aient disparu. Et d'une certaine manière, c'est aussi tout cet aspect-là qui a rencontré, au travers du travail qu'a fait le groupe Aldaba sur la peinture et autres lieux, qui est un petit livre que j'avais écrit, qui a rencontré donc l'histoire cubaine, la mémoire cubaine et toutes sortes de projections personnelles des acteurs qui ont réinvesti d'une certaine manière mes images avec leurs propres souvenirs familiaux. La pintura de otros lugares es una obra que hace mucho tiempo yo como actor y Irene como directora y todos los demás actores del grupo, ¿no? Teníamos ganas de hacer. Ella ha logrado un equilibrio, digamos, perfecto entre el teatro y la obra plástica de Alain Kleiman. Conocimos a este pintor, Alain Kleiman, hace ya algunos años y nos interesó mucho la obra de él para trabajar, porque las atmósferas que genera esta obra de él es muy cálida y nos da el pie para nosotros improvisar. Se trabajó sobre la base de la improvisación, es una obra de creación colectiva. ¡Maleta! ¡La puerta! ¡Ametralladora! ¡Noche de cristales rotos! Fue un trabajo duro de unos meses donde tuvimos que estudiar, ver piezas de Alain, investigar sobre la vida judía y sobre realmente también qué queríamos decir nosotros como actores. Fuiste gusano y regresaste mariposa. ¡Huevos! Cuéntame. ¿Por qué no te llevan? ¡No me empujes! ¿A dónde va la gente? Es una obra que toca la sensibilidad humana al extremo y nos ayuda a reflexionar
sobre nuestra realidad y la realidad que nos rodea. Es una obra intimista, un tanto psicológica. Y nos parece interesante recrear lo que es la desmemoria, la memoria, no perder la memoria, porque la memoria histórica es algo muy importante para una nación, para poder seguir adelante. La obra habla de la memoria y nosotros necesitamos, porque creo que en la sociedad cubana y en el ser humano como tal, hay un problema de como que el cerebro olvida cosas. Ese es el punto que nosotros queremos más rescatar a nivel personal y a nivel colectivo. El trabajo creativo fue todo un placer, fue un goce, ¿no? Y creo que se disfruta mucho ver la pintura y otros lugares. Porque se aleja del teatro que hace un tiempecito veníamos haciendo, que era el del texto, un teatro que se regía por un texto que ya estaba escrito. Esperamos que al público le guste y que se logre conectar con ella como todos esperamos.